Me llamo Darius Turman. Soy camionero de larga distancia y vivo en un pueblo pequeño y tranquilo cerca de Augusta, Georgia. Durante muchos años conduje de costa a costa transportando carga por todo el país mientras mi corazón se quedaba en casa con mi esposa Nia y nuestro hijo Ethan. Si acabas de empezar a ver esta historia, respira hondo, porque lo que voy a contarte es algo que nunca imaginé que pudiera ocurrir en mi propia casa, bajo mi propio techo, mientras yo estaba en la carretera tratando de darle una vida mejor a mi familia. Lo que descubrí cambió mi vida por completo y quizá cambie la tuya también. Sobre todo si eres padre y tienes que estar lejos de tus hijos por trabajo. A veces creemos conocer a las personas que tenemos más cerca. Pero hay cosas ocultas que solo salen a la luz cuando menos las esperamos. Si te sientes identificado con mi historia, dale al like para traer un poco de luz al corazón de este padre. Suscríbete al canal Longaul Dad para no perderte mis próximas historias de vida, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es ahí ahora mismo. Me hace muy feliz saber qué rincón del país o del mundo me escucha y qué hora del día es para ti. Todo empezó casi sin darme cuenta, cuando noté un cambio en el comportamiento de Ethan. Siempre había sido un niño alegre, de esos que corrían a abrazarme en cuanto llegaba de un viaje. El que me contaba todo lo que pasaba en el colegio. El que se partía de risa viendo dibujos en la tele. Mi hijo era pura energía, pura alegría. Al menos así lo recordaba. Fue después de un viaje más largo, casi 3 semanas en la carretera, que me di cuenta de que algo era distinto. Cuando volví a casa, Ethan apenas salió de su cuarto a recibirme. Cuando fui a verlo, me dio un abrazo, pero estaba distante, con una mirada que nunca antes había visto en él. Pensé que estaría cansado. Quizá tenía sueño. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté, despeinándole el pelo como siempre. Sí, papá, respondió en voz baja, sin mirarme a los ojos. Nia apareció en el dintel de la puerta. Ha estado así estos últimos días. Un poco callado. Debe ser una fase, está creciendo. Venga, la cena está lista. Aquella noche observé a mi hijo durante la cena. Comía despacio, con la cabeza inclinada. Vi que miraba a su madre a veces, como si tuviera miedo de hacer algo malo. Y lo más extraño, tenía ojeras, como si no durmiera bien desde hacía tiempo. ¿Cómo va el colegio, campeón? Intenté entablar conversación. Bien, contestó sin levantar la vista. ¿Y tus amigos? ¿Sigue viniendo Kevin a jugar? Fue entonces cuando vi a Nia mirar fijamente a Ethan, que tragó saliva antes de responder. Después de cenar fui a arroparlo. Cuando quedamos a solas, me senté al borde de la cama y le pregunté otra vez si todo iba bien. Entonces él me agarró la mano y dijo algo que me heló hasta los huesos. Papá, no le digas a mamá que hablé contigo. ¿Hablaste de qué, hijo? Pregunté, con el corazón acelerado. Pero antes de que pudiera responder, Nia apareció en la puerta. A la cama, Ethan. Mañana hay colegio temprano. La forma en que mi hijo se encogió en la cama al ver a su madre no era normal. Le di un beso en la frente y me fui. Pero la cabeza me daba vueltas a 1000 millas por hora. No pude dormir esa noche. Algo iba muy mal. Lo noté, y decidí prestar más atención los días siguientes antes de volver a la carretera. En los días que vinieron observé todo con más cuidado. Me dijeron en el colegio que Ethan estaba más callado, menos participativo en las actividades. En casa pasaba la mayor parte del tiempo solo en su cuarto, dibujando o leyendo. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, decía que sí, pero sus ojos contaban otra historia. Una tarde, mientras Nia estaba en la tienda, me senté con él en el salón y traté de hablar. Al principio se resistió, pero poco a poco empezó a abrirse un poco. Amigo, puedes decirme cualquier cosa. Sabes que papá siempre te va a proteger. Se quedó callado un momento, frotándose las manos nervioso. Luego, en voz apenas audible, dijo: No me gusta cuando viajas, papá. ¿Por qué, hijo? ¿No te cuida bien mamá? No. No se explicó más.
Bajó la cabeza. Insistí un poco más. Ethan, ¿pasó algo cuando papá estaba fuera? Fue entonces cuando empezó a llorar bajito. Lo abracé y noté su cuerpecito temblar. Entre sollozos susurró: «Papá, por favor, no se lo digas a mamá». Me rompí. Eso me destrozó por dentro. ¿Qué clase de miedo era ese? ¿Por qué mi hijo iba a estar tan receloso de su propia madre? Ethan, ¿mamá te hizo algo? ¿Puedes decírmelo, hijo? En ese instante oí girar la llave en la cerradura de la puerta principal. Ethan se apartó de mí de inmediato, se secó las lágrimas con las manos y cambió por completo su actitud, como si se pusiera una máscara. «Ya llegué», anunció Nia, entrando con las bolsas de la compra. Al vernos en el salón sonrió. Pero sentí que esa sonrisa tenía algo inquietante. «¿Qué hacíais?», preguntó. «Solo hablando», respondí, intentando sonar natural. «¿Verdad, hijo?». Ethan asintió sin decir una palabra y pidió ir al baño. Cuando volvió tenía aún los ojos enrojecidos por el llanto, pero trató de disimularlo. Esa noche observé la interacción entre mi hijo y mi esposa. La forma en que evitaba mirarla, cómo medía cada palabra antes de hablar, cómo sus hombros parecían cargar un peso invisible. Nia, en cambio, actuaba con normalidad, preguntando por el colegio, comentando el tiempo, como cualquier madre. Más tarde, ya preparándonos para dormir, interrogué a Nia sobre el comportamiento de Ethan. ¿No crees que está diferente? ¿Más callado? ¿Más retraído? Ella se encogió de hombros mientras se ponía crema en la cara. Es una fase, Darius. Los niños pasan por eso. Un día son alegres, al siguiente más introvertidos. Es normal. Pero esas ojeras, parece que no duerme bien. Ha tenido algunas pesadillas, respondió sin mirarme directamente. Los niños pasan por eso. ¿Y por qué no me lo contaste? Porque no quise preocuparte mientras estabas en la carretera. Ya tienes bastante en la cabeza, ¿verdad? La explicación parecía razonable, pero algo en mí seguía intranquilo. Esa noche me desperté varias veces pensando en mi hijo, en lo distinto que estaba, en el miedo en su mirada. Y fue en uno de esos despertares cuando me di cuenta de que Nia no estaba en la cama. Me levanté despacio y salí de la habitación. La casa estaba en silencio, solo la luz del pasillo encendida. Fue entonces cuando lo vi, la puerta del cuarto de Ethan entreabierta y Nia dentro. Me quedé inmóvil en el pasillo, tratando de no hacer ruido, tratando de entender qué pasaba. Tras unos 30 minutos, salió del cuarto cerrando la puerta con cuidado. «¿Qué hacías en su cuarto a esta hora?», pregunté, sobresaltándola. «Darius, me has asustado», exclamó, llevándose la mano al pecho. Fui a ver si dormía bien, por las pesadillas. Estuve calmándolo. «¿30 minutos para comprobar si duerme bien?», dije, intentando no mostrar mi sospecha. Estaba agitado, yo le calmé. «¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta es esa?». «Lo siento», respondí, «es que me preocupaba». Volvimos a la cama, pero ya no pude pegar ojo. A la mañana siguiente, después de que Nia llevara a Ethan al colegio, fui directo a su cuarto. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba encontrar alguna pista de lo que pasaba. Entonces vi un viejo osito de peluche que le había regalado años atrás, tirado debajo de la cama. El oso que Ethan tanto quería estaba ahora rasgado en varios puntos y con el relleno asomando. Eso me desconcertó. Mi hijo siempre cuidaba mucho sus juguetes. Al recogerlo noté algo que me incomodó aún más. Había manchas oscuras en la tela que parecían lágrimas secas. Aquella noche me quedé despierto a propósito. Y de nuevo, alrededor de las 11, Nia salió silenciosamente de nuestra cama y fue al cuarto de Ethan. Esta vez esperé unos minutos y me acerqué a la puerta para intentar oír lo que ocurría dentro. Fue entonces cuando escuché un llanto ahogado. Mi hijo sollozaba bajito, como si tuviera miedo de hacer ruido. «Disciplina», oí decir a Nia en un tono bajo y firme. «Es por tu bien». ¿Qué estaba pasando tras esa puerta?
¿Qué clase de disciplina hacía llorar a mi hijo a medianoche? En ese instante tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, con la excusa de que debía ocuparme de un asunto de la empresa, salí temprano de casa. La cabeza me zumbaba de dudas y pensamientos. ¿Estaría exagerando? ¿Sería realmente solo una fase, como decía Nia? Pero ese llanto ahogado, el miedo en los ojos de mi hijo, no me lo quitaba de la cabeza. Conduje hasta una tienda del centro y entré en una electrónica. Me atendió un joven y le expliqué que necesitaba una cámara pequeña y discreta, fácil de instalar y a la que pudiera acceder desde el móvil. ¿Es para seguridad en casa, señor?, preguntó el dependiente. Sí, contesté, con un nudo en la garganta. Para la seguridad de mi hijo. Salí de la tienda con una microcámara que se podía ocultar con facilidad. El dependiente me explicó cómo instalarla y cómo acceder a ella mediante una app en mi teléfono. Nunca pensé que llegaría al punto de poner una cámara oculta en mi propia casa para vigilar a mi propia esposa, pero el bienestar de Ethan valía más que cualquier otra cosa. Cuando volví a casa, Nia estaba en la cocina preparando la comida. Ethan estaba en el colegio. Era el momento perfecto. ¿Has conseguido lo que necesitabas?, me preguntó, removiendo una olla en la cocina. Sí, ya lo tengo todo arreglado, mentí, metiendo la bolsa con la cámara en el bolsillo de la chaqueta. Voy a ducharme. Entré en el cuarto de Ethan y busqué el mejor lugar para instalar la cámara. Necesitaba un ángulo que captara toda la habitación, pero que no fuera fácil de ver. Al final la coloqué en la estantería, entre algunos juguetes. Era lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida, pero bien situada para grabar todo lo que ocurriera en la habitación. Con las manos temblando la instalé rápidamente y la probé en el móvil. Funcionó perfectamente. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por poder descubrir finalmente lo que ocurría y culpa por invadir la intimidad de mi hogar. Pero algo en mí me dijo que estaba haciendo lo correcto. Aquella noche, en la cena, intenté actuar con normalidad, aunque el estómago me daba vueltas. Ethan se mantuvo callado, respondiendo solo cuando le hablaban directamente, siempre con esa mirada de aprensión hacia su madre. Nia, por su parte, parecía perfectamente normal, hablando de los vecinos, de las compras y de los planes para el fin de semana. Me voy a poner de nuevo en ruta pasado mañana, comenté, observando sus reacciones. Voy a hacer un viaje hasta Texas. ¿Cuánto tiempo esta vez?, preguntó ella con una calma que ya me resultaba sospechosa. Al menos 2 semanas, quizá más. Ethan bajó aún más la cabeza, removiendo la comida con el tenedor. Nia sonrió débilmente. Te vamos a echar de menos, ¿verdad, Ethan? Él asintió sin decir nada. Después de cenar fui a acostarlo. Cuando quedamos a solas me agarró la mano con fuerza. Papá, ¿de verdad tienes que viajar? La desesperación en su voz me partió el corazón. Sí, hijo. Tengo que trabajar, pero ya verás que pasará rápido y volveré enseguida, ¿vale? No respondió. Me abrazó tan fuerte que parecía no querer soltarme nunca. En ese momento supe que había hecho bien en poner la cámara. Al día siguiente pasé todo el tiempo posible con Ethan. Lo saqué a tomar un helado después del colegio. Jugamos a atrapar la pelota en el jardín. Vimos su dibujo favorito en la tele. Quería que supiera que yo estaba ahí para él, que podía confiar en mí. Aquella noche, antes de que se durmiera, me senté al borde de la cama e intenté una vez más que hablara. Ethan, sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad? Incluso si alguien te dice que no. Mira hacia la puerta rápido, como comprobando que estábamos solos. Lo sé, papá, susurró. ¿Hay algo que te pase que te ponga triste o asustado? Se le humedecieron los ojos, pero contuvo las lágrimas. No puedo, papá. ¿Por qué no, hijo? Empezó, pero su voz se quebró. En ese instante oí pasos en el pasillo, Nia acercándose. También es tu hora de dormir, dijo, colocándose en el dintel. Necesitas descansar para tu viaje mañana,
Darius. Le di un último abrazo a Ethan y le susurré al oído: «Te quiero, hijo. Siempre te protegeré». Cuando salí de la habitación, Nia volvió a nuestra cama. Nos acostamos y, tras un rato, fingí estar dormido. Más o menos una hora después, cuando creyó que yo dormía profundamente, se levantó en silencio y salió de la habitación. Rápidamente cogí el móvil y abrí la app de la cámara. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. En la pantalla vi a Nia entrar en el cuarto de Ethan. Cerró la puerta con cuidado detrás de ella. Ethan estaba tendido, pero despierto, como si esperara la visita nocturna. Lo vi encogerse bajo las sábanas, subiendo la manta hasta la barbilla. «Mamá, por favor», susurró. «He sido bueno hoy. Sabes que eso no importa, ¿verdad?», respondió Nia con una voz que nunca antes le había oído. «Esto es para tu educación». Entonces vi algo que me heló la sangre. Nia sacó un trozo de cinta adhesiva del bolsillo de su bata. En ese instante sentí todo mi cuerpo quedarse frío. En la pequeña pantalla del móvil vi a mi esposa, la madre de mi hijo, acercarse a la cama con la cinta en la mano. Ethan se encogió aún más, con los ojitos abiertos de miedo. «Por favor, mamá», rogó con voz queda. «Prometo portarme mejor». «SHH», ella lo acalló, llevándose un dedo a los labios. «Que los vecinos no oigan, recuerda, y papá tampoco». Con un rápido movimiento arrancó un pedazo de cinta y, sin dudarlo, se lo pegó sobre la boca a mi hijo. Mi Ethan, mi niño de 8 años, con la voz silenciada de una forma tan cruel. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el móvil. «Así mejor», dijo Nia en un tono bajo. «Ahora no nos molestará con llantos, ¿verdad?». Luego sacó una zapatilla dura del otro bolsillo de la bata. Ethan, aún con la boca cubierta, intentó suplicar con la mirada. Las lágrimas silenciosas comenzaron a resbalar por su carita. «Esto es por tu propio bien», continuó con esa voz gélida que no reconocí como la de la mujer con la que me casé. «Un día me lo agradecerás por enseñarte disciplina». Lo que vino después fue una de las cosas más duras que he tenido que presenciar en toda mi vida. Nia empezó a golpear a mi hijo con la zapatilla. No eran palmadas suaves ni correctivos leves, eran golpes fuertes y repetidos, mientras susurraba que debía aprender la lección. Ethan no podía gritar por la cinta, pero su cuerpo se estremecía con cada golpe. Vi sus hombros menudos temblar con sollozos mudos, las lágrimas empapar su almohada. Lo peor, una mezcla de dolor y resignación en su mirada, como si aquello fuera una rutina ya conocida. Quise salir corriendo de mi cuarto, entrar a su habitación y que todo aquello acabara de inmediato. Pero una parte de mí sabía que necesitaba pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo. Tenía que documentar esa crueldad para asegurarme de que Ethan nunca volviera a pasar por aquello. Así que, con el corazón hecho trizas, seguí grabando. «Esto es por hablar demasiado con tu padre hoy», oí decir a Nia entre los golpes. «Sabes que no puedes contarle nuestras cosas». Por fin, después de lo que pareció una eternidad, paró. Ethan estaba hecho un ovillo en la cama, temblando con sollozos mudos. «¿Recuerdas nuestro pacto?», dijo Nia inclinándose sobre él. «Si le cuentas a tu padre algo, lo sabré y será mucho peor». Entonces le arrancó la cinta de la boca, haciéndole soltar un grito de dolor. «Ahora sécate la cara y vete a dormir. Y no quiero oír ni un ruido, ¿entendido?». Ethan asintió, aterrado. Nia arregló la manta sobre él como si no hubiera pasado nada. Como si ese gesto pudiera borrar la violencia de unos minutos antes. «Buenas noches, hijo», dijo, y se fue cerrando la puerta suavemente. En la oscuridad de mi habitación, con el móvil aún en la mano y las imágenes de lo presenciado grabadas en mi memoria, lloré en silencio. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo pude dejar a mi hijo expuesto tanto tiempo? Los viajes, las largas ausencias. ¿Cuánto tiempo habría estado pasando aquello? Minutos después, Nia volvió a nuestra cama. Fingí estar dormido, pero cada fibra de mi ser quería enfrentarla,
gritarle, preguntarle cómo era capaz de hacerle eso a nuestro hijo. Pero sabía que tenía que ser estratégico. Ethan estaba en peligro y tenía que actuar con cautela para protegerlo de verdad. Pasé toda la noche en vela, revisando la cámara de vez en cuando. Vi cómo, después de que su madre se fuera, Ethan lloraba en silencio, abrazado al osito roto. Lo vi quedarse dormido al fin, rendido. Y me prometí que haría todo lo posible por sacar a mi hijo de esa situación. A la mañana siguiente me levanté antes que Nia y le preparé el desayuno a Ethan. Cuando apareció en la cocina con las mismas ojeras profundas y una expresión derrotada, se me encogió el corazón. Intenté actuar con normalidad, pero solo podía pensar en las imágenes de la noche anterior. ¿Dormiste bien, hijo?, pregunté, tratando de no mostrar lo que sentía. Sí, papá, respondió automáticamente, sin mirarme a los ojos. Ethan, lo llamé, agachándome a su altura. Mírame. Levantó los ojos despacio y pude ver todo el miedo y el dolor contenidos ahí. Te quiero muchísimo, le dije, tomando sus manos pequeñas. Y voy a hacer todo para protegerte. ¿Me crees? Por un instante vi un chispazo de esperanza en su mirada, pero enseguida fue sustituido por el miedo cuando oímos a Nia acercarse. Buenos días, dijo, entrando en la cocina como si nada hubiera pasado. ¿Ya desayunando? Estupendo. La observé mientras servía café y untaba mantequilla en las tostadas, actuando como la madre amorosa que siempre creí que era. La misma persona que horas antes había torturado a nuestro hijo en el silencio de la noche. ¿A qué hora te vas hoy?, preguntó con naturalidad. Después de comer, respondí, intentando mantener la voz firme. Quiero aprovechar las horas de luz en la carretera. Muy bien, sonrió. No te preocupes por nada. Estaremos bien, ¿verdad, Ethan? Mi hijo solo asintió sin decir palabra. Después del desayuno, mientras Nia llevaba a Ethan al colegio, me apresuré a hacer una copia del vídeo de la noche anterior. Tenía que asegurar esa prueba. Pasé los archivos a una memoria USB y también los subí a la nube. No podía arriesgarme a perder esa evidencia terrible pero crucial. Cuando volví a la carretera aquella tarde, estaba lejos de ser un viaje de trabajo normal. Cada milla que me alejaba de casa era una agonía, sabiendo que mi hijo se quedaría solo con su maltratadora. Pero ahora tenía un plan, y la cámara quedaría vigilante, registrándolo todo para poder actuar con todo el peso de la ley. Esa noche aparqué el camión en un área de descanso. Con el corazón encogido, abrí la app de la cámara. Tal como sospechaba, la escena de la noche anterior se repetía. Nia entró en la habitación, cerró la puerta y el ritual del abuso comenzó de nuevo. Llora en silencio, la oí decir mientras le pegaba la cinta en la boca a mi hijo. Tu padre no puede enterarse nunca de esto. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía esperar a volver del viaje. Mi hijo no pasaría otra noche en esa casa. Con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos, llamé a mi cuñado, el hermano de Nia. Kevin Ellington siempre había sido un hombre íntegro. Siempre quiso mucho a Ethan. Y aunque fuera su hermano, confiaba en él. Darius, ¿todo bien? No sueles llamar a estas horas, respondió, preocupado. Kevin, necesito tu ayuda, dije, intentando controlar la voz. Es una emergencia. Es sobre Ethan. ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? No. Es peor. Necesito que vayas ahora mismo a mi casa y saques a Ethan de allí. Invéntate cualquier excusa. Di que necesitas llevarlo a tu casa por alguna razón. Lo que sea. Solo saca a mi hijo de al lado de Nia, por favor. Darius, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Kevin, no tengo tiempo de explicarlo todo ahora. Estoy en la autopista, a casi 8 horas de casa. ¿Puedo confiar en ti? Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego, con voz seria, respondió. Sí, puedes confiar en mí. Voy a por Ethan ahora mismo. Gracias, suspiré,
sintiendo un leve alivio. Cuando lo tengas a salvo, llámame y, por favor, no le digas nada a Nia. Colgué y me quedé mirando el teléfono, rezando para que Kevin sacara a mi hijo de esa casa lo antes posible. Mientras tanto, retomé la marcha, conduciendo directo a casa. No me importaba la entrega, ni el trabajo, nada. Solo quería llegar y proteger a mi hijo. 1 hora y media después, sonó mi teléfono. Era Kevin. Darius, tengo a Ethan aquí en mi casa. Le dije a Nia que necesitaba su ayuda para montar un regalo sorpresa para Chloe, que su cumpleaños se acerca. Estaba algo recelosa, pero lo dejó venir. Estamos aquí con Chloe. Cerré los ojos un instante, dando gracias en silencio. ¿Cómo está? Callado, asustado. Ha preguntado por ti varias veces. ¿Puedo pasártelo? Claro. Escuché algún trajín y luego la voz de mi hijo. Papá. Hola, campeón, dije, conteniendo la emoción. ¿Estás bien allí con el tío Kevin? Estoy bien, respondió bajito. Papá, ¿vas a venir a buscarme? Sí, hijo. Estoy conduciendo a casa ahora mismo. Llegaré lo más rápido que pueda. Está bien. Mientras, quédate con tu tío. Él va a cuidarte. Está bien, dijo, y pude oír el alivio en su voz. Papá, gracias. Ese simple gracias me rompió el alma. Mi hijo dándome las gracias por sacarlo de una situación de abuso, como si no mereciera ser protegido, como si ser tratado con dignidad fuera un favor. Te quiero muchísimo, Ethan. Pronto estaremos juntos. Tras hablar con mi hijo, Kevin volvió al teléfono. Darius, ¿me vas a decir qué está pasando? Ethan está aterrorizado de volver a casa. ¿Qué hizo Nia? Kevin, yo, sé que es difícil de creer, pero tu hermana ha estado maltratando físicamente a Ethan. Tengo pruebas en vídeo. Hubo un largo silencio. Eso no puede ser. Nia no haría eso. Yo tampoco quería creerlo, respondí, con la voz quebrada, pero lo vi con mis propios ojos. Instalé una cámara en su cuarto porque noté que algo iba mal. Ella espera a que me duerma, o cuando estoy de viaje, entra en su habitación a medianoche, le tapa la boca con cinta para que no haga ruido y le pega. No son azotes disciplinarios, Kevin. Es pura violencia. Dios mío, susurró, claramente conmocionado. Tengo los vídeos. Te los enseñaré cuando llegue. Por ahora, solo necesito saber que mi hijo está a salvo. Aquí con Chloe y conmigo está seguro. Puedes quedarte tranquilo. Nia ya ha llamado 2 veces preguntando cuándo lo traigo de vuelta. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba su ayuda para montar un mueble sorpresa para Chloe y que luego íbamos a pasar por la hamburguesería. Le dije que lo devolvería más tarde. No sé si me creyó, pero fue lo mejor que se me ocurrió. Gracias, Kevin. De verdad. Debería llegar por la mañana. Iré directo a tu casa. Ni siquiera pasaré por la mía. Aquí te esperamos. Y, Darius, no sé ni qué decir. Jamás imaginé que mi hermana fuera capaz de algo así. Yo tampoco, respondí, con un nudo en la garganta. Yo tampoco. Seguí conduciendo toda la noche sin parar a descansar. A cada momento pensaba en mi hijo, en las cicatrices que esos meses o años de abuso le dejarían. ¿Cómo podía una madre hacerle eso a su propio hijo? ¿Cómo no me di cuenta antes? Mientras manejaba, recordé las pequeñas señales que había ignorado, las ojeras, el comportamiento retraído, el miedo en sus ojos, las excusas de Nia sobre disciplina y educación. Recordé todas las veces que Ethan intentó decirme algo pero se detenía cuando Nia entraba en la habitación, todas las veces que me rogó que no viajara, que me quedara en casa. A eso de las 6 de la mañana, paré en una gasolinera para repostar y lavarme la cara. Estaba física y emocionalmente exhausto. Mientras el empleado terminaba de cargar combustible, decidí revisar de nuevo lo que ocurría en casa. Abrí la cámara en el móvil y vi que la habitación de Ethan estaba vacía, la cama hecha, pero entonces oí la voz de Nia por teléfono. No lo sé, mamá,
decía, caminando de un lado a otro por la habitación. Kevin se llevó a Ethan ayer y todavía no lo ha traído de vuelta. No contesta mis llamadas. Estoy preocupada. Y Darius llamó diciendo que vuelve antes del viaje. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta de su madre. No sé si sospecha algo. Ha estado raro estos días, observándolo todo, preguntando mucho por Ethan. Otra pausa. Claro que no le dije nada. Ethan sabe que no debe hablar. Está demasiado asustado para contarle a nadie. Sentí que me hervía la sangre. Hablaba de torturar a nuestro hijo como si fuera algo normal, como si solo fuera un secreto que no debía compartir conmigo. Tengo que colgar, mamá. Voy a llamar otra vez a Kevin. En cuanto salió de la habitación, cerré la app y volví al camión. Tenía que llegar a casa cuanto antes. Cuando por fin llegué al pueblo, pasadas las 9 de la mañana, fui directo a la casa de Kevin, como habíamos acordado. Me abrió con gesto serio. «Sigue dormido», dijo en voz baja. Recién pudo conciliar el sueño sobre las 5 de la mañana. Parecía tener miedo de cerrar los ojos. ¿Puedo verlo? Kevin me condujo al cuarto de invitados, donde Ethan dormía hecho un ovillo entre las mantas, con una expresión de paz que no le veía desde hacía mucho. Me senté al borde de la cama y le pasé la mano suavemente por el pelo. Se movió un poco, pero no se despertó. «Darius», me llamó Kevin desde el pasillo. «Tenemos que hablar ahora». Salí de la habitación, dejando la puerta entreabierta para oír si Ethan se despertaba. En el salón, Kevin y Chloe me esperaban con gesto preocupado. «Anoche le quité la camiseta para darle un baño», dijo Chloe, con los ojos vidriosos. «Tiene marcas en la espalda, Darius. Marcas antiguas, marcas nuevas, como si alguien le pegara con regularidad». «Lo sé», alcancé a decir, sintiendo de nuevo las lágrimas. «Lo sé, lo vi. Dijiste que tienes vídeos», me recordó Kevin. Saqué el móvil y les mostré las grabaciones de las últimas 2 noches. Chloe tuvo que salir de la habitación llorando. Kevin miró en silencio, pálido, con las manos temblando. «Dios mío, Darius», dijo cuando terminaron los vídeos. Esto es monstruoso. No puedo creer que sea mi propia hermana». «Yo tampoco», respondí, guardando el teléfono. «Pero tenemos que actuar rápido. Nia ya desconfía. Te ha llamado varias veces. Necesito llevarme a Ethan a un lugar seguro e ir a la policía». En ese momento oímos una vocecita desde el pasillo. «Papá». Ethan estaba allí, frotándose los ojos somnolientos. Cuando me vio, corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos, sollozando. Lo abracé con fuerza, prometiéndome que nunca volvería a permitir que nadie lastimara a mi hijo. «Ya está, hijo», le susurré al oído. «Papá está aquí. Nadie volverá a hacerte daño». Se aferró a mí como si le fuera la vida en ello. Y, en cierto modo, así era. Me senté en el sofá con Ethan en mi regazo, su cara hundida en mi pecho, sus manitas agarrando mi camisa como si temiera que desapareciera de un segundo a otro. Kevin y Chloe nos dieron espacio, yendo a la cocina a preparar café. Yo me quedé allí, sosteniendo a mi hijo, sintiendo como su cuerpo tembloroso se iba calmando poco a poco. «Campeón», le dije en voz suave cuando noté que estaba más tranquilo, «necesito hablar contigo de algo muy importante». Levantó la cara, con los ojos aún enrojecidos por el llanto. Había tanto miedo ahí, tanto dolor para un niño tan pequeño. «Ya no tienes que tener miedo», continué, sosteniendo sus manitas entre las mías. «Sé lo que pasaba cuando yo no estaba en casa. Sé lo que mamá te hacía por las noches». Su cuerpo se tensó al instante y vi cómo el pánico le crecía en la mirada. «Papá, se va a enfadar si sabe que dije algo». «Tú no dijiste nada, hijo». «Yo me enteré por mi cuenta», le expliqué, intentando calmarlo. «Instalé una cámara en tu habitación antes de viajar. Vi todo lo que ocurrió». ¿Tú lo viste?» «Lo vi, hijo. Vi todo lo que te hacía.
La cinta en tu boca, los golpes. Bajó la cabeza como si sintiera vergüenza. Lo siento, papá. Esas 2 palabras me partieron el alma. Mi hijo pidiendo perdón por ser víctima de abuso. Le tomé la cara con las manos, obligándolo a mirarme. Ethan, escucha bien lo que papá va a decir. Tú no hiciste nada mal. Nada. Lo que hizo mamá está mal. Muy mal. Ningún adulto, ni siquiera un padre o una madre, tiene derecho a hacerle eso a un niño. ¿Lo entiendes? Asintió despacio, pero vi la duda aún en sus ojos. Años de manipulación y miedo no se borran con unas pocas palabras. ¿Desde cuándo pasa esto, hijo? Se mordió el labio, dudando. Desde que empezaste a hacer viajes más largos. Ella decía que era para enseñarme a ser un buen niño cuando tú no estabas. Decía que si contaba algo, nadie me creería, que diría que yo mentía por llamar la atención. Cerré los ojos un momento, sintiendo un dolor físico al pensar que esto llevaba tanto tiempo, prácticamente un año entero, y yo sin darme cuenta. Todos esos viajes, todas esas noches, dejé a mi hijo solo con su maltratadora. ¿Y cuando yo estaba en casa, también lo hacía? No tanto. Solo cuando tú estabas dormido. Esperaba a que te durmieras profundo y venía a mi cuarto, pero era más rápido porque tenía miedo de que te despertaras y oyeras algo. Recordé todas las veces que me desperté y la encontré volviendo a la cama, diciendo que había ido al baño o a por agua. Todas las mañanas en que vi a Ethan derrotado, con ojeras y sin energía. ¿Cómo pude estar tan ciego? Cuando te pegaba, ¿por qué decía que lo hacía? A veces porque hablaba contigo demasiado, o porque dejé la mochila del cole en el lugar equivocado, o porque no me comí toda la cena. Hizo una pausa, tragando. Pero la mayoría de las veces decía que no necesitaba motivo, que era para que aprendiera a ser fuerte. Se me escapó una lágrima y la limpié rápido. Tenía que ser fuerte por él. Ahora, Ethan, mírame, le pedí, esperando a que sus ojos se encontraran con los míos. Desde hoy, esto se acabó. Nunca vas a volver a pasar por esto. Nunca. Te lo prometo. Y mamá se va a enfadar mucho cuando sepa que tú sabes. No te preocupes por ella. No volverás a estar a solas con ella. En ese momento Kevin volvió al salón con una bandeja de cacao caliente y galletas. Chloe venía detrás, con los ojos aún enrojecidos. Mira, Ethan, dijo Kevin, forzando una sonrisa. La tía Chloe te ha preparado cacao. Ethan miró la bandeja y luego a mí, como pidiendo permiso. Adelante, hijo. Debes tener hambre. Se bajó de mi regazo y fue a sentarse a la mesa, donde Chloe le ayudó a servir el cacao en una taza de colores. Mientras comía, Kevin me hizo un gesto para que lo acompañara al patio. Entonces, Darius, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a la comisaría, dije, decidido. Voy a enseñar los vídeos, poner la denuncia y pedir una orden de alejamiento para Ethan. Voy a hacer todo lo necesario para mantener a mi hijo a salvo. Sabes que esto va a destrozar a tu familia, ¿verdad? Kenia puede ir a la cárcel. Kevin, sé que es tu hermana, pero lo que hizo, lo que lleva haciendo durante meses, eso ya destrozó nuestra familia. Una madre que tortura a su propio hijo no merece ese título. Y sí, si la justicia decide que debe ir a la cárcel, que así sea. Tienes razón, asintió despacio. Es difícil aceptar que tu propia hermana sea capaz de algo así. Pero Ethan va primero. Es solo un niño. Exacto, estuve de acuerdo. Ya le fallé una vez. No voy a fallarle otra. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ya estás ayudando, Kevin, dándonos refugio. Protegiendo a mi hijo cuando yo no pude. Solo necesito que tú y Chloe os quedéis con Ethan mientras voy a la comisaría. No quiero que pase por esto ahora mismo. Por supuesto, ningún problema. Puede quedarse aquí el tiempo que haga falta. Volvimos dentro y encontramos a Ethan más animado, hablando bajito con Chloe mientras ella le ofrecía más galletas. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía así, casi relajado,
casi como el niño que debería ser. Campeón, le dije, arrodillándome junto a él, papá tiene que salir unas horas para arreglar cosas importantes. Te quedas aquí con el tío Kevin y la tía Chloe. Está bien, la alarma volvió de inmediato a sus ojos. Vas a volver, ¿verdad, papá? ¿Lo prometes? Claro que vuelvo, hijo. Te lo prometo. Solo voy a asegurarme de que estés a salvo. Mamá va a venir a por mí, ¿verdad? No, respondí con firmeza. No va a venir aquí. ¿Entendido? Asintió, pero seguía inseguro. Chloe, percibiendo su miedo, propuso. Ethan, ¿y si vemos esa peli de superhéroes que tanto te gusta mientras tu papá hace sus cosas? La idea pareció animarlo un poco. Le di un último abrazo antes de salir, prometiéndole otra vez que volvería pronto. De camino a la comisaría, mi teléfono no dejaba de sonar. Era Nia. Ignoré las primeras llamadas, pero al quinto intento decidí contestar. Necesitaba ganar tiempo. ¿Hola? Respondí seco. Darius, exclamó, aliviada. Gracias a Dios. Llevo horas intentando llamarte. Kevin se llevó a Ethan anoche y aún no lo trae de vuelta. No contesta mis llamadas. Estoy preocupada. La hipocresía de esas palabras me encendió la sangre. Le preocupaba su hijo, al que abusaba metódicamente. Está bien, respondí, tratando de controlar la rabia en mi voz. Sigue con Kevin. ¿Por qué no me dijiste que volvías antes? ¿Y por qué no has venido a casa? ¿Dónde estás? Estoy ocupándome de unos asuntos, evadí. Estaré en casa más tarde. Darius, ¿qué está pasando? Estás actuando raro. Hablaremos cuando llegue, repliqué y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. En la comisaría me recibió una detective que escuchó mi relato con atención y seriedad. Cuando le mostré los vídeos, negó con la cabeza, visiblemente afectada. Señor Turman, esto es un caso grave de violencia doméstica contra un menor, explicó. Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Primero, presentaremos un informe detallado y solicitaremos una orden de protección de emergencia para mantener a su esposa alejada del niño. ¿Y la custodia de mi hijo? Puede solicitar de inmediato la custodia temporal mientras avanza el proceso. Con estas pruebas, es muy probable que el juez la conceda. Pasé las siguientes horas prestando declaración, rellenando formularios y enviando los vídeos al sistema policial. La detective llamó al Departamento de Servicios para Niños y Familias, que envió a un representante para supervisar el caso. Todo parecía suceder a cámara lenta y en avance rápido al mismo tiempo. Cuando por fin salí de la comisaría, ya era tarde. Llevaba en la mano el atestado policial y el protocolo para la solicitud de la orden de protección. La detective me aseguró que un agente iría ese mismo día a mi casa a notificar a Nia la orden, que le prohibía acercarse a Ethan o contactarlo de cualquier forma. De camino de vuelta a casa de Kevin, recibí una llamada de un número desconocido. Era un funcionario del juzgado informándome de que acababa de notificar a Nia la orden de protección. No se lo ha tomado bien, comentó. Se ha alterado, diciendo que todo son mentiras, que usted se lo está inventando para quitarle a su hijo. Era de esperar, respondí, exhausto. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse con el menor? Porque ella no podrá permanecer en la misma vivienda que él. Sí, estamos en casa de mi cuñado por ahora. Planeo alquilar un sitio propio en los próximos días. Excelente. Cualquier problema, contacte de inmediato con la comisaría. Cuando llegué a casa de Kevin, encontré a Ethan más tranquilo, viendo la tele con Chloe. Al verme, corrió a abrazarme. «¿Volviste?», exclamó, aliviado. «Te lo prometí, ¿verdad?». Sonreí, alzándolo. Y papá siempre cumple sus promesas. Kevin me llamó a la cocina mientras Chloe se quedaba con Ethan en el salón. «Nia vino», dijo en voz baja. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace como una hora. Estaba furiosa,
diciendo que habías inventado mentiras sobre ella, que querías alejarla de su hijo. Dijo que acababa de recibir una orden de protección y que sabía que estábamos aquí. Intentó entrar para ver a Ethan. ¿Intentó? Lo intentó, pero no la dejé. Le dije que estaba muy alterada y que mejor volviera cuando estuviera más calmada. Amenazó con llamar a la policía, pero le recordé que la orden es contra ella, no contra nosotros. Al final se fue. Pero estoy seguro de que volverá. Vamos a tener que irnos de aquí, concluí, pasándome la mano por el pelo. No quiero involucraros más. ¿A dónde irás? Alquilo una habitación de hotel por ahora, hasta encontrar un apartamento. No seas cabezota, Darius. Kevin me puso la mano en el hombro. Podéis quedaros aquí todo el tiempo que necesitéis. La casa es grande. Tenemos la habitación de invitados. Ethan ya se siente cómodo aquí. No quiero causaros problemas a ti y a Chloe. Nia es tu hermana. Es muy complicado. Es mi hermana, sí, pero lo que hizo es imperdonable. Ethan es solo un niño. No se merece lo que ha pasado. Os quedáis aquí hasta que te estabilices. Punto. Sentí una oleada de gratitud por ese hombre que, a pesar de ser hermano de quien tanto daño había causado, eligió ponerse del lado de lo correcto, de la justicia y de la protección de un menor inocente. Esa noche, cuando arropé a Ethan en la habitación de invitados, me pidió que me quedara hasta que se durmiera. Me tumbé a su lado y permanecimos en silencio unos minutos. «Papá», dijo bajito. «Mamá ya no me va a hacer daño, ¿verdad?» «No, hijo. Nunca más», prometí, estrechando su pequeña mano. «Papá va a protegerte. Siempre». Se enfadó mucho porque te enteraste. Creo que sí, pero ya no importa. Lo que importa es que ahora estás a salvo. Guardó silencio unos instantes y luego susurró. «Sabes, papá, recé todas las noches para que te dieras cuenta. Me daba mucho miedo contártelo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Siento no haberlo visto antes, hijo. Lo siento tanto. No fue tu culpa, papá», dijo con una madurez que no le correspondía. Mamá decía que era nuestro secreto, que todos pensarían que mentía, que hasta tú creerías que me lo estaba inventando. Nunca pensaría eso, Ethan. Nunca. Siempre puedes contarme todo. Siempre te voy a creer. Esbozó una sonrisa tenue. La primera sonrisa genuina que le veía en mucho tiempo. Poco después se quedó dormido, sujetando mi mano. Me quedé mirándolo dormir en paz, quizá por primera vez en muchas semanas, y juré que haría todo por reconstruir nuestra vida y devolverle la infancia que merecía. Al día siguiente recibí la llamada de mi abogado, a quien había contratado para llevar el caso de custodia. Tenía noticias. Señor Turman, el juez ha concedido su solicitud de custodia temporal. Usted tiene la custodia exclusiva de Ethan hasta que se resuelva el caso. Su esposa tendrá derecho a visitas supervisadas si usted lo consiente, pero solo en un lugar neutral y con un profesional designado por el juzgado. Sentí que se me quitaba un enorme peso de encima. Era solo el comienzo de una larga batalla legal, lo sabía, pero era un inicio, un paso importante para garantizar la seguridad de mi hijo. Al colgar, vi a Ethan mirándome desde el marco de la cocina, con los ojos llenos de esperanza y de miedo al mismo tiempo. «Papá, ¿vamos a estar bien?» Abrí los brazos y él corrió hacia mí. Lo abracé con toda la fuerza de mi amor, sabiendo que nos esperaba un camino largo, pero decidido a que todo saliera bien. «Sí, hijo. Te lo prometo, vamos a estar bien». Las semanas siguientes fueron de adaptación y de sanación. Alquilamos un pequeño apartamento cerca de la casa de Kevin y Chloe, que siguió siendo nuestro refugio seguro. Tuve que tomar decisiones difíciles sobre mi trabajo. Los viajes de larga distancia eran incompatibles con la nueva realidad de ser padre soltero. Hablé con mi jefe y logré un acuerdo. Empecé a hacer solo repartos regionales que me permitían estar en casa todas las noches. Ethan comenzó terapia 3 veces por semana. La doctora Ramírez, la psicóloga,
Estaba especializada en trauma infantil y tenía mucha experiencia con víctimas de violencia doméstica. Al principio, mi hijo se mostraba reacio a hablar, pero poco a poco empezó a abrirse, expresando sus miedos y su dolor de formas que su mente pequeña podía procesar. Una tarde, tras una sesión especialmente intensa, la doctora pidió hablar conmigo a solas. Señor Thurman, Ethan está avanzando, pero el trauma es profundo, explicó con seriedad. Vivió aproximadamente un año bajo terror constante, temiendo siempre el momento en que su madre entrara en la habitación para hacerle daño. ¿Algún día superará esto?, pregunté, ansioso. Los niños son sorprendentemente resilientes cuando cuentan con el apoyo adecuado, sonrió levemente. El hecho de que usted actuara rápido al descubrir el abuso fue crucial. Muchos niños son victimizados durante años porque los adultos a su alrededor no les creen o eligen no ver. Debí darme cuenta antes, dije, sintiendo el peso de la culpa que aún cargaba. Los abusadores son muy hábiles para ocultar sus actos, señor Thurman. Y, según me contó Ethan, su madre lo amenazaba constantemente para asegurar su silencio. Elegía momentos en los que usted no estaba o cuando creía que no lo notaría. Es típico de los abusadores. Pensé en todos los viajes, en todas las noches lejos de casa, dejando a mi hijo vulnerable. Voy a cambiar mi trabajo de forma permanente. No más rutas largas. Es una decisión importante, asintió. La presencia constante de un adulto protector es fundamental para la recuperación de Ethan. Necesita sentirse seguro y saber que puede confiar en que usted estará ahí. Siempre estaré, prometí. Y sobre las visitas supervisadas, el juez se las concedió a Nia y no sé cómo reaccionará Ethan al verla. La doctora Ramírez suspiró. Es un asunto delicado. Legalmente, ella tiene ese derecho, salvo que se demuestre que las visitas serían perjudiciales para la salud mental de Ethan. Con base en lo que he observado, puedo preparar un informe para el juzgado recomendando que se suspendan temporalmente, al menos hasta que Ethan esté más estable emocionalmente. Eso ayudaría mucho, respondí, aliviado. Aún se despierta gritando algunas noches, llamándome, con miedo de que ella venga a hacerle daño. Las pesadillas son comunes en casos de trauma. Irán disminuyendo con el tiempo y la terapia. Hizo una pausa. Señor Thurman, hay algo más que debemos tratar. Ethan mencionó que su madre usaba la religión para justificar los castigos. Decía que era disciplina bíblica, que lo hacía por su propio bien. Sentí revuelto el estómago. Conmigo nunca fue especialmente religiosa. Jamás imaginé que usaría eso como excusa para... No pude terminar la frase. Por desgracia, es más común de lo que parece. Algunas personas retuercen conceptos religiosos para justificar la violencia contra los niños. Esto también explica parte de la confusión moral que siente Ethan. Le hicieron creer que merecía el sufrimiento, que era por su beneficio. Salí de esa sesión con el corazón pesado, pero con más claridad sobre cómo ayudar a mi hijo. De camino a casa, paramos en la heladería, un pequeño ritual que establecimos tras las sesiones de terapia. Era nuestra manera de convertir un día difícil en uno que terminara con una nota positiva. ¿Cómo fue la charla con la doctora Ramírez hoy, hijo?, pregunté mientras lamía su helado de chocolate. Bien, respondió, más abierto de lo habitual. Me enseñó a respirar de una forma especial cuando empiezo a asustarme. ¿Y funciona? Se encogió de hombros. A veces, cuando no es un susto muy grande. Y cuando sí es un susto muy grande, ¿qué haces? Pienso en ti, papá, dijo simplemente. Pienso que ahora tú vas a protegerme. Aquellas palabras sencillas me humedecieron los ojos. Le pasé el brazo por los hombros y lo acerqué a mí. Siempre, hijo. Siempre. Esa noche, mientras Ethan dormía, Kevin vino a visitarnos. Se le veía tenso, preocupado. ¿Qué pasa?, pregunté, ofreciéndole un café. Nia está tratando de armar un caso contra ti, dijo sin rodeos. Fue a casa de mamá hoy y yo estaba allí.
Dice que va a demostrar que eres un padre ausente, que siempre dejaste la crianza de Ethan en sus manos mientras viajabas y que ahora usas acusaciones falsas para quitárselo. ¿Acusaciones falsas? Repetí, incrédulo. Tengo vídeos, Kevin. Vídeos de cómo torturaba a nuestro hijo. Lo sé, intentó calmarme. Solo te cuento lo que planea. Dice que buscará testigos, vecinos, familiares, gente del colegio de Ethan que digan que siempre fue una madre buena, dedicada, cariñosa. Y lo que digan esas personas pesa más que la evidencia concreta de lo que hacía cuando nadie miraba. Protesté, frustrado. Sabes lo complicado que puede ser el sistema, sobre todo en disputas de custodia, suspiró Kevin. Está aprovechando que pasabas mucho tiempo fuera por trabajo. Me pasé la mano cansado por la cara. Por eso ya cambié mi rutina. Ahora solo hago repartos locales. Eso ayudará, asintió. Mostrará al juez que estás comprometido con el bienestar de Ethan. Pero no debería tener que demostrarlo, argüí. Yo no era quien golpeaba a mi hijo cada noche, ni le tapaba la boca con cinta para que nadie oyera sus gritos. Kevin suspiró hondo. Lo sé, es indignante. Pero es la madre. Por desgracia, en muchos casos el sistema tiende a favorecer a las madres. Incluso con pruebas de abuso, debes prepararte para una batalla difícil. Estoy preparado para todo lo que haga falta por mi hijo. En los días que siguieron, recibí la notificación de que Nia había solicitado revocar la orden de protección y la custodia temporal. Tal como me advirtió Kevin, estaba construyendo un caso basado en mi supuesta ausencia como padre por los viajes. Siguiendo el consejo de mi abogado, empecé a documentar meticulosamente nuestra nueva rutina. Llevaba a Ethan al colegio cada mañana y lo recogía cada tarde, asistía a todas sus terapias, participaba en las reuniones escolares, hacíamos salidas los fines de semana. Hice fotos, guardé recibos y pedí informes al colegio y a la psicóloga. En casa, Ethan seguía teniendo pesadillas ocasionales, pero cada vez menos. Poco a poco, iba volviendo a ser el niño alegre que recordaba, aunque aún tenía momentos de miedo repentino o de tristeza profunda. Una noche, mientras le ayudaba con los deberes, me hizo una pregunta que me descolocó. «Papá, mamá no me quería, ¿verdad?» Dejé el lápiz y me giré por completo hacia él. «¿Por qué lo preguntas, hijo?» Se encogió de hombros, pero vi que contenía las lágrimas. «Porque me hizo mucho daño. Solo haces daño a la gente que no quieres, ¿no?» ¿Cómo explicarle algo tan complejo a un niño de 8 años? ¿Cómo hacerle entender que el problema no era él? Nunca fue él. Ethan, lo que mamá te hizo no tiene nada que ver con que seas un buen o mal niño ni con que te quisiera o no. Hay adultos que están enfermos aquí, me señalé la cabeza, y aquí, me señalé el corazón. Hacen cosas muy malas porque no saben manejar sus propios sentimientos y problemas. Entonces, ¿mamá está enferma?, preguntó, tratando de entender. En cierto modo, sí. No es una enfermedad como la gripe o un dolor de estómago. Es una enfermedad que hace que una persona hiera a otros, especialmente a quienes no pueden defenderse. Y eso está muy, muy mal. Se quedó callado un momento, procesando lo que le había dicho. ¿Alguna vez se curará? Esa fue la pregunta más difícil. No lo sé, hijo. Algunas personas llegan a darse cuenta de que están enfermas y buscan ayuda para mejorar. Otras no. Pero lo más importante es que tú estás a salvo ahora. Y yo voy a hacer todo lo posible para que sigas así. ¿Y si el juez dice que tengo que volver a vivir con ella?, preguntó, con miedo evidente en la voz. Eso no va a pasar, lo aseguré, abrazándolo. Tenemos pruebas de lo que hizo, y tu bienestar es lo que más le importa al juez. Además, la doctora Ramírez está ayudando a explicar al juzgado que necesitas tiempo para volver a sentirte seguro. Esa conversación resonó en mi cabeza durante días. Mi hijo, tan pequeño, tratando de entender por qué su propia madre lo sometió a tanta crueldad. ¿Cómo procesa un niño algo así? ¿Cómo se supera? 2 semanas después recibimos la noticia.
La petición de Nia para revocar la orden de protección fue denegada. El informe de la doctora Ramírez, junto con los vídeos y el testimonio del propio Ethan, tomado en un entorno protegido con apoyo psicológico, fueron decisivos. El juez no solo mantuvo la orden de protección, sino que además suspendió temporalmente el derecho a visitas supervisadas, determinando que Nia tendría que someterse a evaluación psicológica y tratamiento obligatorio antes de restablecer cualquier contacto con su hijo. Fue una victoria importante, pero sabía que la batalla no había terminado. Nia no se rendiría fácilmente, y aún teníamos por delante la vista final para determinar la custodia permanente. Esa noche, mientras Ethan dormía plácido por primera vez en muchas semanas, me senté en el balcón de nuestro pequeño apartamento y pensé en todo lo que habíamos pasado: el terrible descubrimiento, el rescate desesperado, las noches de pesadillas, las sesiones de terapia, las batallas judiciales. Había sido el periodo más difícil de nuestras vidas, pero también el inicio de nuestra curación. Miré las estrellas, pensando en cómo nuestro futuro ahora parecía un poco más claro, un poco más esperanzador. Ethan estaba empezando a sonreír de nuevo, a jugar, a confiar. Yo había encontrado un nuevo equilibrio entre trabajo y familia, priorizando lo que realmente importa. Y aunque el camino seguía siendo largo, por primera vez en mucho tiempo, creí de verdad que estaríamos bien. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Kevin enviándome una foto que había tomado ese día durante una barbacoa en su casa. Ethan sonreía mientras sostenía un malvavisco en un palo sobre la parrilla, con los ojos brillando de una alegría genuina que no le veía desde hacía mucho. Debajo de la foto, el mensaje de Kevin: «Esa sonrisa vale cada batalla, ¿verdad?». Respondí, con el corazón lleno: «Cada una». Hoy, casi 2 años después de aquella noche fatídica en la que instalé la cámara en el cuarto de mi hijo, nuestras vidas han tomado un rumbo completamente distinto. Vivimos en una casa pequeña pero cómoda, con un patio donde Ethan puede jugar y donde plantamos juntos un pequeño huerto. Tengo un trabajo estable como responsable de logística en una empresa local de transporte. No más viajes largos. Estoy en casa todas las noches. Ethan tiene ahora 10 años. Las pesadillas, antes frecuentes, son ahora raras. Sigue en terapia, pero la hemos reducido a 1 vez por semana. La doctora Ramírez dice que su progreso es notable, aunque algunas cicatrices emocionales probablemente lo acompañen mucho tiempo. Ha aprendido a lidiar con esas heridas, a entender que lo que pasó no fue su culpa y a reconocer señales de alerta y pedir ayuda cuando lo necesita. En el colegio, mi hijo vuelve a estar implicado. Ha hecho nuevos amigos y recientemente se unió al equipo de fútbol. Ver la alegría en su cara cuando mete un gol, oír su risa despreocupada jugando con sus compañeros, esos son los momentos que me demuestran que nuestra lucha valió la pena. En cuanto a Nia, la justicia siguió su curso. Tras muchas audiencias y evaluaciones psicológicas, fue declarada culpable de maltrato y abuso infantil. Fue sentenciada a trabajos comunitarios y tratamiento psiquiátrico obligatorio, además de la pérdida definitiva de la custodia de Ethan. De vez en cuando intenta recuperar el derecho a verlo, alegando que está curada y arrepentida. El juez, con buen criterio, mantiene la decisión de que cualquier contacto debe ser aprobado previamente por Ethan y su equipo terapéutico. Hasta hoy, mi hijo no ha mostrado interés en ver a su madre. Cuando sale el tema, se queda callado, pensativo, y suele cambiar de conversación. La doctora Ramírez explicó que eso es normal y saludable. Se está protegiendo, poniendo límites, algo que le negaron durante mucho tiempo. Quizá algún día, cuando sea mayor y esté preparado emocionalmente, decida retomar algún tipo de contacto. Pero será su decisión, cuando y si él quiere. Lo que más me marcó en todo este camino fue darme cuenta de cómo la violencia doméstica contra los niños puede ocurrir en silencio, justo delante de nosotros. Nia mantenía la imagen perfecta de madre dedicada ante los ojos de todos, vecinos, familia, profesores. Nadie habría sospechado lo que hacía cuando se cerraban las puertas. Nadie salvo su hijo aterrorizado, que no tenía voz ni poder para defenderse. Aprendí a estar siempre atento a las señales. Los cambios de comportamiento de Ethan no eran solo una fase ni el crecimiento, como Nia intentó convencerme.
Eran gritos silenciosos de ayuda que, por desgracia, tardé en oír. Hoy soy mucho más observador, no solo con mi hijo, sino con otros niños a mi alrededor. He identificado situaciones sospechosas en algunas ocasiones y no he dudado en avisar a las autoridades competentes. Es mejor investigar y comprobar que todo está bien que mirar hacia otro lado y permitir que otro niño siga sufriendo. En casa hemos construido una relación basada en la confianza absoluta. Ethan sabe que puede contarme cualquier cosa sin miedo a juicios ni castigos. Tenemos nuestras normas y límites, claro, pero siempre se hablan con respeto y cariño. La disciplina se enseña con conversaciones, consecuencias lógicas y ejemplo, nunca, jamás, con violencia física o psicológica. Una de las cosas que más orgullo me da es ver cómo Ethan se ha convertido en un niño empático y protector. En el colegio, a menudo defiende a compañeros que sufren acoso o que se ven vulnerables. Todos merecen sentirse seguros, papá, me dijo una vez, con una sabiduría que va más allá de su edad. Hace poco me invitaron a dar testimonio en un grupo de apoyo para padres solteros que han atravesado situaciones de violencia doméstica. Compartí nuestra historia, subrayando la importancia de estar alerta a las señales, de creer a los niños cuando intentan comunicar que algo va mal y de actuar con rapidez cuando hay sospecha de abuso. Después de mi charla, una mujer se me acercó llorando. Acababa de descubrir que su exmarido abusaba de su hijo durante las visitas de fin de semana. Instalé cámaras después de notar comportamientos extraños, igual que tú, me dijo, apretándome la mano. Tu testimonio me dio el valor para seguir adelante con el proceso. Saber que se puede reconstruir la vida, que los niños pueden recuperarse, eso me dio esperanza. Y eso es lo que llevo conmigo cada día, esperanza. Esperanza de que Ethan continúe su camino de sanación, que crezca fuerte y seguro pese a las adversidades que enfrentó tan pronto. Esperanza de que nuestra historia ayude a otras familias a identificar y romper ciclos de violencia. Esperanza de que, como sociedad, podamos proteger mejor a nuestros niños. Aquella cámara que instalé en el cuarto de mi hijo no solo documentó el horror que vivía, le salvó la vida. Me permitió ver la verdad oscura escondida en mi propio hogar y me dio las herramientas necesarias para protegerlo. Fue un gesto desesperado que se convirtió en salvación. Hoy, cuando veo a Ethan jugar despreocupado en el patio, correr tras la pelota con nuestro perro, un mestizo que adoptamos el año pasado, veo a un niño que por fin vive la infancia que merece. Los ojos que antes cargaban tanto miedo ahora brillan de alegría y curiosidad. Las ojeras profundas dieron paso a mejillas sonrosadas. El silencio asustado se transformó en risas y en conversaciones animadas sobre su día en el cole, sus amigos, sus sueños. A veces, cuando vemos la tele juntos o leemos un cuento antes de dormir, se acurruca en mis brazos de una manera que me recuerda lo lejos que hemos llegado. En esos momentos doy gracias en silencio por haber seguido mi instinto aquella noche, por no ignorar las señales, por haber tenido el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El camino no fue fácil. Hubo días de desesperación, de dudas, de culpa. Hubo noches en las que me pregunté si avanzábamos, si algún día superaríamos del todo el trauma. Pero cada pequeño paso, una sonrisa auténtica, una noche sin pesadillas, un abrazo espontáneo, me mostró que íbamos por buen camino. A los padres que me están viendo, les dejo un consejo nacido del dolor y la experiencia. Confíen en su instinto. Si algo no cuadra con su hijo, probablemente sea así. Los niños cambian de comportamiento por muchas razones, pero cambios drásticos, sobre todo los que implican miedo, retraimiento y señales físicas como ojeras o moretones, nunca deben ignorarse. Hablen con sus hijos. Estén presentes. Observen. Escuchen no solo lo que dicen, sino lo que no dicen, lo que expresan con su conducta, con sus dibujos y con sus juegos. Y recuerden, la violencia contra los niños no tiene justificación. No es disciplina. No es educación. No es por su bien. Es abuso, puro y simple. Y como sociedad tenemos el deber de proteger a los más vulnerables, de dar voz a quienes muchas veces no pueden, o no logran, hablar por sí mismos. Nuestra historia tuvo un final feliz. A pesar de todas las adversidades,
Ethan está a salvo. Está sanando. Y está creciendo rodeado de amor y respeto. No todas las historias terminan así. Algunos niños pasan años, décadas, una vida entera sufriendo abuso porque nadie interviene, nadie se da cuenta, nadie les cree. No permitan que eso ocurra. Estén atentos. Sean la voz. Sean la protección que todo niño merece. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like para que este papá se sienta feliz. Suscríbete ahora mismo al canal de Longaul Dad para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi corazón. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es ahí ahora mismo. Si conoces un caso parecido al nuestro, o si has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a un niño, comparte tu experiencia. A este papá le hace muy feliz saber desde qué ciudad me ves y a qué hora del día me acompañas, y también poder intercambiar vivencias que ayuden a otras familias. Un abrazo del tamaño de mi corazón. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Nos leemos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyar el canal enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.